Primer libro de Reyes, capítulo 17. De ahí vamos a leer el versículo 9, el versículo 13, 14 y 15 y 16. Bien, comenzamos entonces en el versículo 9, primer libro de Reyes, capítulo 17, para que podamos juntos compartir la lectura desde el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bien, vamos al versículo 13. Elías le dijo, ¿qué le dijo? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuánto? Muchos días, dice la palabra. Dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Señor, quisiera darte gracias en esta hora por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Señor, gracias te damos, Señor, porque sabemos que ella es poderosa y nunca vuelve vacía. Te pedimos, glorioso y bendito, Santo Espíritu de Dios, que en esta hora, Señor, uses mis labios, Señor, y prepares nuestro corazón para recibir esto tan grande que es tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta reflexión de la palabra del Señor, bendición en tiempos de crisis. Es muy interesante sumergirse en esta historia bíblica que tiene como protagonista a un hombre que debe ser de los más importantes del Antiguo Testamento. Es un profeta. Su nombre, Elías. Como que a veces confundimos a Elías y su sucesor, Eliseo. Y hay historias que son como medias parecidas de ambos. Bien. Ahora, Elías es un hombre sumamente importante en el Antiguo Testamento. Diríamos después de Moisés. Y su nombre es bastante decidor. Su nombre significa Jehová es Dios, un profeta, un varón de Dios. Y fíjese que el pueblo estaba enfrentando una difícil situación, una sequía. Se estaba desviando el pueblo a la adoración a otros dioses, especialmente a Baal. Y en el reinado está uno de los peores reyes que ha tenido Israel, es Acab. ¿Saben quién es la esposa de Acab? Jezabel, una mujer pagana, una mujer que fomentaba la adoración a Baal. De hecho, si usted revisa la historia bíblica, se va a encontrar en algunos capítulos más adelante que es la que amenaza al profeta Elías de muerte. Una mujer perversa, una mujer satánica. Bien, ahora eso para hacer un poco de historia, porque en medio de toda esta situación que está viviendo el pueblo en cuanto a la adoración a Dios, este desvío que estaba existiendo, que se estaba presentando,
el profeta Elías aparece en la historia bíblica hablando en el nombre de Dios, es profeta. Ya dijimos, su nombre significa Jehová es Dios. Y él le anticipa a Acab que va a dejar de llover. Y no va a haber rocío tampoco. O sea, se viene una sequía cruel, tremenda, fuerte para la tierra. Y el Señor, Dios, aparta a su hombre, Elías, y lo lleva a un lugar cerca de un arroyo, el arroyo Querib, lo encontramos en los primeros versículos, para proveerle lo básico para su sustento, proveerle lo necesario para que Elías se mantenga en este tiempo de sequía. La sequía, si usted se fija, cuando hay sequía, cuando las naciones enfrentan sequía, eso, ¿sabe qué? Desequilibra todo. El recurso vital para la existencia humana, animal, para la agricultura, el agua. ¿Bien? Entonces el Señor le indica a Elías que se vaya a ese lugar y que él lo va a sustentar. Entonces tiene el agua en el arroyo y el Señor envía cuervos de mañana y de tarde con el menú para el profeta. ¿Sabe cuál era el menú del profeta Elías ahí? Carne y pan. Pan y carne. Ese era el menú que tenía el profeta. Era carnívoro. ¿Ah? Pan y carne. El Señor envía cuervos. ¿Ah? Un ave que no es bien vista. Pero Dios es Dios. Seguramente algo más nos quiere enseñar el Señor a través de haber usado ese tipo de aves, que el Señor puede hacer llegar provisión de forma hasta inexplicable para sus hijos. Dios no iba a dejar al profeta, Dios no lo iba a abandonar. Y llega un momento donde el arroyo se seca, se terminó el tiempo en ese lugar. Y fíjese que lo primero que yo quisiera destacar para que nos compenetremos en esta historia bíblica es lo que dice el versículo 9, lo que el Señor le dice a Elías una vez que se seca el arroyo. Él le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. El Señor hace que Elías salga de Israel, se vaya a una tierra gentil. Lo hace que salga de ahí. ¿Bien? Y fíjese que es importante lo que dice después también. Porque dice: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. ¿Quién dio la orden? Dios. Dios le da la orden a una mujer viuda. ¿Sabe para qué? Para que lo sustente. ¿Bien? Vamos haciendo un pequeño resumen. Se está enfrentando sequía. Se está enfrentando una crisis. ¿Bien? Que afecta, imagínense en ese tiempo. Si hoy día afecta en ese tiempo también, cuando las principales actividades eran la agricultura y la ganadería, imagínense con sequía, un gran problema, que la tierra deje de producir por sequía. Y el Señor le dice a Elías que él ha dado orden a una mujer viuda. Cuando la Biblia habla de esta mujer viuda, está haciendo acá, en este caso, no es una mujer acomodada. No es como la tsunamita. La mujer tsunamita que vamos a encontrar en la relación que se forman, esos lazos de cercanía entre la tsunamita, el esposo de ella, y el profeta Eliseo. Ella era una mujer acomodada, de buena situación económica. Esta mujer no. Esta mujer es una mujer de situación humilde. Y Dios dio la orden para que esta mujer fuera la que recibiera al profeta, al varón de Dios. Yo quiero que un poco nos imaginemos la historia, nos metamos ahí. Porque el Señor está mandando al profeta Elías a una casa donde hay escasez.
A una casa donde usted lo va a ver en los versículos más adelante, esta mujer se está preparando con lo último que queda, con lo último que hay. ¿Sabe para qué? Preparando lo último para junto con su hijo morir. Ya no había más provisión. Solamente un milagro, solamente que Dios irrumpiera en la escena podía cambiar la realidad de esta mujer. Ahora fíjese, el Señor podía haber dejado al profeta ahí al costado del arroyo. El Señor podía haber mantenido a esas aves, ¿no es cierto?, que señala la Escritura, para que siguieran proveyéndole, llevándole el alimento. Sin embargo, el Señor ahora ha preparado a una viuda que está contando lo último que tiene. La Biblia no lo dice, pero nosotros podemos imaginarnos cómo fueron los días previos de esa mujer a cuando se encuentra con el profeta. Una dueña de casa sabe lo que es que vaya bajando el nivel de provisión. Sabe lo que significa que se vaya vaciando las despensas, las alacenas con lo que hay. Sabe lo que significa. Porque se empieza a dosificar, se empieza a estirar, se comienza a ocupar lo menos posible. Porque es poco lo que hay y no está entrando. El caso de esta mujer es un caso dramático. Cuando llega Elías, usted lo puede revisar en los versículos que siguen, cuando llega Elías, esta mujer fue franca, fue sincera. Esta mujer se está preparando. Y de hecho va a ser la última, lo que ella creía que era la última comida de su vida, junto con su hijo. ¿Cómo se siente una madre cuando no tiene más para darle a su familia? Eso no es una razón como para alegrarse, contentarse. Eso angustia, eso quebranta, eso preocupa. Y la situación no era solamente de ella. La situación también era de toda la población. Toda una nación estaba enfrentando lo mismo, la misma crisis. Pero Dios estaba, vamos a decir, no preocupado. Dios estaba ocupado de esta mujer. Esto es maravilloso, porque es Dios el que envía a Elías a ese lugar, a esa casa. No sabemos si habían casas donde la situación estaba mejor, probablemente sí, pero Dios había fijado sus ojos en esta mujer, en un lugar donde adoraban también a otros dioses, y seguramente esta mujer algo había escuchado de Jehová. Recuerde que esta mujer es una mujer gentil, una mujer fenicia. Ahí llega el profeta. Y sabe que ella sabe de Jehová. Mire lo que dice el versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabe por qué, señor profeta? Porque no tenemos más. Vuelvo a decir. Los invito a que vayamos a esta escena, nos metamos en esta escena, porque esto es una crisis. Nadie dice: voy a preparar la última comida de mi vida como broma. Nadie dice eso como broma. Nadie dice eso como broma. Esta mujer incluso le dice al profeta: vive Jehová tu Dios. No tengo pan cocido y ahora me estaba preparando, me estaba alistando para preparar lo último que tengo para comer y esperar la muerte. Una crisis. Es una crisis. Es un problema serio, es un problema grave. El único que puede ayudar
A esta mujer es Dios. Pero mire cómo el Señor, el reloj de Dios, el kairos de Dios no falla. El Señor llega en el momento preciso, en el momento justo. Y mire lo que le dice Elías, versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Que es lo primero que infunde en la crisis? Temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo tenía otros planes en la vida. Podría haber dicho esta mujer. Yo quería ser, no sé, abuela. Yo quería ser aquí, allá. Yo quería ver crecer a mi hijo. Yo tenía otro plan, pero mire cómo me ha golpeado la vida. El profeta le dice, no tengas temor. Es que, ¿sabe? El Señor está al control. El Señor es un Dios soberano. El Señor está por sobre cualquier crisis. El Señor está por sobre cualquier tempestad. Dios es Dios soberano, poderoso, omnipotente. Y qué tremendo es darnos cuenta que Dios tenía memoria. Dios tenía presente a esta mujer. Ella creía una cosa. Ella creía que su situación ya era terminal. Ella creía, y seguramente hace varios días ya venía pensándolo, esto se está acabando, se nos están agotando las reservas, no tenemos más, la cosa está complicada, la cosa está difícil, ¿qué vamos a hacer? Hasta que llega el momento de lo último. Es lo último que queda, y ella en sus pronósticos, en su proyección, lo que cree es que se prepara eso, se come eso y la historia se termina. ¿Sabe qué? Dios tiene los mejores planes para nosotros. ¿Y a cuántos nos ha pasado a veces que cuando creemos que ya todo se está terminando, todo se está acabando, que no hay más posibilidades, irrumpe en la historia Dios de una forma soberana, de una forma poderosa, como Él lo sabe hacer, y Dios cambia los pronósticos? Dios cambió el pronóstico de esta mujer. No tengas temor. Dice el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Volvamos al ejercicio. La mujer le está hablando de su situación. La mujer le está abriendo el corazón. Ella no está bromeando, ella está hablando desde la tristeza, desde la amargura, desde la angustia de una mujer que ve su escasez. Viene el profeta, el varón de Dios, que sabe que lo que le dice esta mujer es cierto, que sabe que había una mujer viuda que Dios ya había preparado para que lo reciba. Pero mire, sucede algo que para algunos puede salir de toda lógica. Porque alguien puede decir, bueno, que le prepare al hijo primero. Que coma al hijo primero. ¿Qué puede esperar el profeta? Pero mire, aquí hay un principio también para nosotros. Aquí hay un principio para las crisis que a veces nos toca enfrentar de forma personal o en una nación. Aquí hay un principio. Porque a veces nosotros, en medio de las crisis, cuando estamos enfrentando crisis, lo primero que hacemos a veces, erróneamente, es cerrar la mano para darle al Señor. Lo primero que hacemos, no me alcanza, no me alcanza. No puedo. No, ya vendrán tiempos mejores. No puedo. Y Elías le dice, dame a mí primero. ¿Sabe? Porque aquí hay un principio. Este hombre es el varón de Dios. Lo primero para Dios. Lo primero para Dios. Lo primero para Dios. Tenemos que también nosotros entender esto. Que también en nuestras escaseces, que a veces nos toca vivir, no cerrar la mano para Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese es el peor error que podemos cometer. El salmista David lo tenía tan claro. Cuando dice, lo encontramos ahí en uno de los libros de las crónicas. El salmista David dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Lo primero para el Señor, las primicias para el Señor.
Eso es lo que le está diciendo en otras palabras el profeta, tráeme a mí primero, porque el profeta sabía de que iba a ocurrir algo sobrenatural. El profeta sabía que Dios podía proveer a ese hogar que ya no tenía más esperanza. ¿Sabe? En medio de las crisis, de los problemas, no tenemos que olvidarnos de que Dios es Dios por sobre las crisis, por sobre las escaseces. El apóstol Pablo me gusta tanto lo que dice ahí en Filipenses en el capítulo 4, cuando él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y más adelante dice, ahí esa carta a los Filipenses, lo encontramos en el capítulo 4, el reconocido versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve? En la abundancia, en la escasez, reconozco que el Señor es Dios de mi vida. No dejo de abrir mi mano. No dejo de ser responsable con Dios. No dejo de ser responsable con lo que Dios demanda de mí. No dejo de ayudar también a otros. Sí. Es cosa de ver lo que dice Mateo capítulo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. ¿Se da cuenta? Pensar también de que la bendición que el Señor ha puesto en nuestras manos, a lo mejor no es la cantidad que nos gustaría, pero de seguro que hay algo que se puede compartir también con otros. ¿Ve? Si Jesús mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dame a mí primero, dame a mí primero. Y sabes, me fortalece a mí saber que en medio de las crisis que cada uno de nosotros pueda enfrentar o pueda enfrentar a una nación, vea usted lo que pasa. Cuando hay economías de las naciones dolarizadas, sube el dólar, suben los combustibles, suben los alimentos, la gente comienza a quejarse, la gente comienza a hablar, la gente comienza a despotricar contra quienes están en el gobierno y a veces malamente nosotros también depositamos la confianza, porque fíjense que hoy en día casi todos los candidatos, candidatas a las presidencias, casi todos traen el cambio. ¿Ha escuchado? El cambio. Y toda la gente quiere el cambio. Y a veces usted se da cuenta que en el ejercicio de las funciones, lo que ocurre, a veces no llega ese cambio. No llega ese cambio. No llega el cambio que tanto se esperó. Yo me recuerdo hace varios años en Chile. En plena dictadura comenzó todo ese movimiento para que Chile volviera a ser un país democrático. Y hubo un eslogan que hasta el día de hoy está en la mente de muchas personas que decía, Chile, la alegría ya viene. Así decía la canción, Chile, la alegría ya viene. La gente se la sabía. Claro, la canción, Chile, la alegría ya viene. Han pasado varios años, varias décadas. Y hay gente que todavía está esperando que llegue la alegría. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede garantizar confianza, protección, cobertura, provisión es Dios en todas circunstancias. Así lo dijo David, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Ve? No he visto justo, un hombre bueno, una mujer temerosa, un hombre temeroso a Dios, que le falte pan o que ande mendigando. Yo no lo he visto. En otras palabras, dice David. Elías les dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Un desafío. ¿Cómo le pide el profeta si es poco lo que hay? ¿Sabe, profeta, por qué no vuelve? No había mañana para ellas sin el Señor. No podía decirle vuelva más adelante cuando las cosas se arreglen. No, era ese momento. Ese era el momento. ¿Se da cuenta cómo esto a veces también se cruza con pasajes de nuestra vida? Cuando esté mejor, ahí sí yo voy a poder hacer más cosas para el Señor. Pero aquí nos damos cuenta en esta historia que hay un ahora.
una hora o nunca. ¿Era ahora o no era más? ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Dios se iba a glorificar. Dios se iba a glorificar en la economía. Dios se iba a glorificar en la provisión de esta mujer. Y sabe, como que Dios sale de toda lógica. De toda lógica, porque alguien podría decir, lógicamente, con la mente humana, decir, bueno, que coma su hijo, ella, y luego le den al profeta, luego si queda. No, el profeta le dice, prepárame una torta pequeña a mí y tráemela. Y recuerde, antes le dijo que no tuviera temor, no tengas temor. Mire, versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Insisto, esto sale de toda lógica humana. ¿Ve? Cuando hay gente que le dice, pero ¿cómo podí estar ayudando? ¿Pero cómo podí ser fiel con tu finanza en la iglesia? Así como están las cosas, tenés que pensar en ti. Hay principios que son principios bíblicos que solamente se van a activar si usted y yo somos obedientes a la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que le está diciendo! El profeta, en el nombre del Señor a esta mujer, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer tenía dos posibilidades, las mismas dos posibilidades que tenemos nosotros, creer o no creer. ¿Sí o no? Las posibilidades las tenía. Le podía haber dicho, me parece fantástico lo que estás diciendo, me suena bien, me gusta. Pero ¿sabes? No puedo. Ahora no, llegaste en el momento equivocado. Me estás pidiendo de lo poco que tengo. No puedo ahora. Hubieses venido hace 3 años, hubieses venido hace 2 años cuando la cosa estaba mejor, pero aparece ahora. No puedo ahora. La cosa está complicada, está difícil para todos, no puedo. No fue la actitud esa de la mujer. No fue la actitud de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice claramente así. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Sabe lo que es eso? Fe. Fe. Porque Elías no le dijo, mira, pero si yo ando acá con un poco de harina, ando con... No, es fe. Es fe, esto es fe. Ella cree que lo que le está diciendo Elías proviene de Dios y que Dios va a cumplir lo que le está diciendo, y sabe lo que hace ella, obedece. Esta es una fe viva, porque usted puede decir, no, si yo creo que Dios me quiere bendecir, yo creo que Dios tengo que poner a Dios en todas las áreas de mi vida, en la economía, en mi familia, a Dios, y quedarse ahí, y no practicarlo, y lo cree. Pero ella, su fe fue acompañada por obediencia. Esto es fe. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? Muchos días, lo dice la palabra. Muchos días. Mire, qué tremendo, qué grande es nuestro Señor. Y dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó. Si Dios había dicho ya, Dios ya había hablado, no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si esta mujer no hace lo que Dios por el profeta le estaba diciendo? ¿Se da cuenta? ¿Sabe? Porque la fe es puesta a prueba. Usted puede decir, eso le pasó a esa mujer. También nos pasa a nosotros. Y más seguido de lo que usted cree.
todos los días también nuestra fe en el Señor es puesta a prueba. ¿Sabe? Esta mujer que estaba en una situación difícil, esta mujer que a lo mejor enfrentaba una de las peores crisis de la vida porque estaba preparándose para morir, esta mujer que abrió su mano, fue ella la bendecida. Ella fue bendecida. ¿Ve? Pero sabe, como usted y como yo, en sus manos estaban las llaves para acceder a esa bendición. ¿Cómo lo hacía? Obedeciendo. Obedeciendo. ¿Saben qué? Les quiero decir que la fe no es lógica. No vamos a lograr entender cómo es que Dios trabaja. Cómo es que Dios le hace a una mujer en una situación de escasez que llegue un huésped, que llegue un invitado. ¿Cómo es, Señor, esto? Simplemente tenemos que aprender a obedecer al Señor en toda situación, en toda circunstancia, que nuestra fe también sea como la fe de esta mujer. Yo sé que hoy hay muchas personas que están afligidas. Hay muchas personas que están enfrentando una situación parecida a la de esta mujer. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se seguirán dando las cosas? Han perdido quizás algunos beneficios, algunos han perdido sus trabajos, el dinero no alcanza, nos estamos viendo estrechos, hemos tenido que modificar los menús, hemos tenido que modificar la economía, no nos alcanza. ¿Sabe qué? Aprendamos este principio que tuvo que desarrollar esta mujer en medio de la crisis. Desarrollemos nuestra fe y esperemos que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. Dios se mueve de forma sobrenatural. Dios tiene el poder, como lo hizo con esta mujer, para que la harina y el aceite no escaseara. Estuvo la provisión, comieron muchos días, y esta mujer que creía que moriría, que era lo último que iba a comer, Dios dijo: no, tengo algo mejor para ti, te voy a proveer. Seamos fieles al Señor, que Dios sea prioridad en nuestra vida. No cerremos nuestra mano para el Señor, para la obra, en todos los aspectos, incluido el aspecto económico. No cerremos las manos para el Señor, porque si queremos que el Señor nos bendiga, ¿sabe qué? La Biblia dice claramente, Jesús lo enseñó: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando aprendemos a ser fiel al Señor en lo poco, ¿sabe? Eso nos abre las puertas para el siguiente nivel. Más bendición, más provisión. ¿Sabe? Porque no nos olvidemos que la naturaleza de ese viejo hombre que tiene que morir día a día es egoísta. Es egoísta. ¿Y yo? Por eso también el Señor puso a prueba la fe de esta mujer. Anda y prepara algo para mí primero. Y luego come tú. Y come tu hijo. Come tu hijo. Y come tú. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya me dijo que no te va a faltar. Dios te va a proveer. Él sabe cómo hacerlo. ¿Usted cree que hoy día Dios está complicado? La Biblia nos enseña de que Dios es el mismo. Siempre. Siempre. Usted quiere ver la mano del Señor, usted quiere ver la provisión del Señor, especialmente hablo al pueblo cristiano, a los hijos, a las hijas de Dios. No nos olvidemos que la Biblia tiene principios, que siempre que Dios nos pide a nosotros, ¿sabe? Es porque Él nos quiere dar. Me recuerdo de ese versículo que está en Proverbios, porque mire lo que dice la Biblia: promesas maravillosas para nosotros, que usted y yo podemos prácticamente como hacer negocios con Dios. En este sentido, la Biblia dice que el que le da a una viuda
a Dios le presta. Imagínense, lo dice la Biblia en Proverbios, el que le da a una viuda, a Dios le presta. Imagínense, y yo les pregunto, ¿será deudor Dios de alguien? De nadie, de nadie. ¿Ve? Hay una cantidad de promesas en la palabra que nos llevan al mismo camino, a no dejar de reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida y experimentar día a día la provisión del Señor, la fidelidad del Señor. ¿Sabe que de eso la iglesia evangélica está llena de testimonios? De gente que decía, ¿sabe qué? No me quedaba más. Yo estaba pasando por un proceso complicado, estaba sin trabajo, pero en un momento alguien llegó a la puerta, alguien tocó y me dijo, ¿sabe qué? Te traje esto. A veces hasta con gente inconversa. Yo me estaba recordando de una actividad que se hizo en una vez, en un lugar. Eran poquitos los hermanos y recibieron a varios hermanos. Hicieron la comida para alimentar a ese número que llegó de visita. Y sabe, me decía la persona que estaba a cargo de ese lugar, ¿sabe qué? No sabemos cómo. No sabemos cómo, pero la comida nos alcanzó para todo. Y ¿sabe qué? No solamente para darle un plato, sino que para que se repitieran. ¿Usted cree que el Señor que multiplicó los panes y los peces no puede hoy día seguir haciendo actos como de esos, de multiplicación, de milagros sobrenaturales? Si esa es la dimensión en la que se mueve Dios. Su Dios, mi Dios, se mueve en esa dimensión sobrenatural. Por eso que Dios no está preocupado. Y que Dios nos invita, Dios nos instruye, Dios nos dice que vivamos nuestra vida con la mano abierta, en primer lugar, para reconocer a Dios, dando lo que a Dios le corresponde y también acordándonos de los necesitados. Porque como le decía, quien le da a una viuda, dice la Escritura, a Dios le presta. Y Dios no es deudor de nadie. Póngase de pie. Oramos al Señor.